Ella es doctora en Ciencias de la Administración, es maestra de Administración y abogada por la Universidad TAN de Guadalajara. Cuenta con 28 años de trayectoria dentro de la universidad. Actualmente es profesora titular del Centro Universitario del Sur y es integrante también de su núcleo académico de programas de posgrado y coordinadora de servicios académicos. La doctora Adriana ha logrado, digamos, ocupar importantes cargos de liderazgo y gestión universitaria y cuenta con una amplia producción académica y es integrante del Sistema Internacional de Investigadores e Investigadoras en México. Su experiencia en administración, gestión pública y educación superior la convierten sin duda en una voz autorizada para reflexionar sobre el impacto de los grandes eventos a nivel mundial. Hoy tenemos entonces el gusto de ser acompañados por la doctora Adriana con la ponencia que se ha titulado Más que un mundial, el legado de México como un evento y como un evento deportivo transforma un país. Bienvenida doctora, esta es su espacio pues, para compartir. Los invitamos entonces a escuchar la ponencia y una vez la terminemos, abrir un espacio de conversatorio donde podemos generar un intercambio de ideas y preguntas. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes el día de hoy en este maravilloso país que es Colombia, un país hermano de México, en el que, bueno, al igual que México, ustedes también son un país futbolero. Les gusta mucho también el fútbol. Vivimos recién en estas últimas semanas, apenas no tenemos ni 3 semanas, apenas terminó el mundial. Todavía a lo mejor por ahí tenemos los recuerdos muy vívidos de la participación de nuestras selecciones, que bueno, también nosotros tenemos ahí un jugador que nos hizo muy fuerte en el mundial, que es colombiano. Entonces tenemos como ese hermanamiento entre países. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué un tema de analizar el mundial de fútbol que deja en un contexto de una universidad o de las universidades? Bueno, pues porque finalmente estos mega eventos deportivos, pero no solamente deportivos, lo vamos a ver enseguida, transforman un país. La idea es que lo transformen de una manera positiva, de una manera en que le abone a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, este mega evento, este mundial masculino, porque ya hay mundiales femeninos, 2026, le abona a 6 objetivos de desarrollo sostenible principalmente. Al de trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación y transformación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, paz, justicia e instituciones sólidas, y el objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos. Son cosas que vamos a ver que se dieron situaciones que a lo mejor en su momento no correlacionamos nosotros con el cumplimiento de esta Agenda 2030 a través de estos 6 objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, quisiera ustedes que se les viene a la mente qué queda cuando termina un mundial. ¿Qué queda? ¿Qué imagen nos queda? Por ahí quisiera escucharles. ¿Qué les quedó a ustedes? Tristeza a lo mejor porque nuestras elecciones no fueron las campeonas, eso hubiéramos querido. ¿Qué más les queda? ¿Alguien por ahí que se anime? Pues yo siento que hay personajes que se roban pues como ciertas miradas, por ejemplo Alan, ajá, Bociña, que por ahí muy bien recibido en el Colo-Colo de Chile, que se hizo todo un escándalo en su recepción. A lo mejor pues nos queda también el bolsillo más vacío porque a lo mejor gastamos mucho. Vamos a ver ahorita esa parte del consumo, cómo se dio, y que bueno, hay que ver qué queda más allá de ese último partido, más allá de esa final la que finalmente, bueno, pues España resultó triunfadora. ¿Qué más queda en un país, sobre todo en un país organizador de un evento, de una justa deportiva de esta naturaleza? Finalmente, estos eventos vienen a ser un catalizador de transformación
va más allá de ese marcador final. ¿Quién me recuerda cuál fue el marcador final del partido Argentina-España? ¿Cuánto? Ok, sí fue 1-0, ya ni me acuerdo, ya como yo después de México apoyaba a Francia, ya después de que Francia salió yo ya me perdí, yo ya no quise saber más nada. Lo que quería era que no ganaran Argentina el Mundial, eso era lo único que ya el marcador ya me daba lo mismo. Entonces, lo importante, bueno, es que queda, y bueno, nos gusta, a nosotros como ciudadanos, nos facilita que todas esas mega justas deportivas en las que se hace una inversión multimillonaria de miles de millones de pesos, pues nos dejen que infraestructura y servicio, obras y capacidades que permanezcan en las ciudades sedes y que impacten a otras regiones, obviamente empleos y capacidades. ¿Por qué? Pues cuántos empleos se crean y con qué calidad. Esto es importante, lo vamos a ver a la hora que veamos el análisis del objetivo de trabajo decente, porque a lo mejor sí se crearon puestos, pero con qué calidad se crearon y si van a permanecer o no, porque ustedes en un momento dado se van a insertar a ese mundo laboral, o algunos de ustedes a lo mejor ya están insertos y bueno, ¿cómo le va a abonar esto? Turismo y reputación, por ejemplo, ese posicionamiento de México, que aunque ya somos un destino turístico preferido, así como lo es Colombia, bueno, pues ¿qué más queda? A lo mejor logramos visualizar otras alternativas de turismo en nuestro país y también nos deja costos, riesgos y aprendizajes. Los beneficios se distribuyeron o se concentraron en determinados lugares. Y les decía, bueno, ¿por qué analizarlo desde una universidad? Porque finalmente el mundial lo estamos analizando, lo vamos a analizar como un laboratorio de administración, cómo movilizó capacidades interinstitucionales entre países, porque recuerden que es el primer mundial organizado en 3 países, entonces también aspectos de relaciones internacionales influyeron aquí. También temas de comunicación intercultural se dieron. Entonces lo vamos a ver cómo se generaron redes incluso a escala global para poder llegar al desarrollo, cómo se da entonces esta parte de la gestión pública y las políticas que influyeron por esta participación o por estas 3 sedes en las que confluyó el mundial. Es un caso real para evaluar políticas y toma de decisiones que se tuvieron que dar en el momento de, bueno, pues cuántos partidos en cada sede, dónde iba a ser la inauguración, dónde iban a ser los partidos finales, dónde se jugó la final, pues fue en Estados Unidos, obviamente no lo iban a soltar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hizo también esa situación? También, ¿por qué? Pues porque se dieron temas de innovación y datos, esas plataformas de transformación digital y análisis aplicado. Ahora con la inteligencia artificial vimos un mundial en el que totalmente vimos mucha injerencia de la inteligencia artificial en las jugadas. Se escanearon, por ejemplo, los cuerpos de los más de 1,400 jugadores, los escanearon para que, ligado a las plataformas de inteligencia artificial, se monitorearan cómo se movían en la cancha y pues por ahí, acuérdense esto del VAR, cómo se fueron analizando las jugadas y literalmente por un dedito se marcaba fuera del lugar. ¿Por qué? Pues porque se dio ese escaneo. Entonces, como también desde las universidades tenemos que analizar toda esta influencia de la tecnología, de la inteligencia artificial en este tipo de justas deportivas. Y sobre todo porque lo que nos interesa más es porque se genera trabajo decente, o la idea es que se genere trabajo decente y situaciones de inclusión. Es el escenario ideal las universidades para estudiar la sostenibilidad y la equidad laboral que no debemos de perder. Y bueno, un mega evento finalmente, ¿cómo debe de trascender hasta llegar a un desarrollo sostenible? Obviamente se requirieron inversiones muy fuertes, inversiones no solamente pues de la FIFA, que es el máximo organismo a nivel mundial que organiza y que bueno, no es su dinero, es el dinero que ponen todos los países que forman parte de la federación, pero que también los gobiernos nacionales
subnacionales y municipales tuvieron también que aportar recursos para poder llegar a este desarrollo, cómo eso finalmente detonó en las empresas y cómo se dio la creación de empleos, cómo se transformaron de manera en infraestructura esas urbes que recibieron el Mundial. En el caso de México, recuerden, fueron 3 sedes: Guadalajara, enclavada en el occidente de México; la Ciudad de México, que fue la sede principal por ser la capital del país; y Monterrey, una ciudad netamente industrial en el norte de México. Y bueno, finalmente todo esto trae impactos sociales. Pero aquí yo los invitaría a que nos hagamos 3 preguntas clave en este mega evento a desarrollo sostenible. Finalmente, ¿genera crecimiento económico para un país este tipo de justas deportivas de esta naturaleza? Y si lo genera crecimiento económico, por ejemplo, porque solo estamos hablando de económico, si ese crecimiento realmente vemos que va a ser sostenible e inclusivo. Y finalmente, ¿quiénes van a conservar los beneficios una vez que terminó este Mundial 2026? Obviamente, este Mundial masculino 2026 que recién terminó, pues reunió por primera vez a 3 países: México, Estados Unidos y Canadá. Ya por ahí está anunciado que el siguiente van a ser 6 sedes. Entonces, pues ya va incrementando ahí la complejidad. Van a ser también más selecciones, ya no van a ser 48, van a ser 64 por el éxito que tuvo. Entonces, cada vez se van sumando 104 partidos disputados en 16 ciudades sedes a nivel global, a nivel de los 3 países. En México se vivieron 13 partidos y México, de aquí la importancia de que se hablara de este tema. Cuando me lo solicitaron, a mí me gustó mucho, porque déjenme decirles que a mí me gusta mucho el fútbol, es una de las cosas que disfruto. Mi esposo no me dejará mentir que soy muy aficionada, por eso después de que salió México y luego Francia ya me desentendí, porque los vivo muy bien. En su momento de joven, hace ya un buen rato, yo fui porrista de uno de los equipos más representativos de México. No sé si recuerden o han escuchado de las Chivas del Guadalajara. Yo era porrista, iba a los estadios y los seguía, no solo de local, sino que me iba hasta en autobús con la porra a seguir los otros estadios. Entonces, a mí cuando me dijeron de este tema, de cómo pues transforma un mega evento deportivo el país, pues yo encantada, porque sí me gusta mucho el fútbol, pero ahora lo estoy analizando desde todos estos impactos económicos, sociales, culturales, de turismo, de trabajo decente, que es como mi línea de investigación, y en temas también de infraestructura e inclusión. Y nuestro país, afortunadamente, es el único país hasta el momento que le ha tocado organizar 3 mundiales. México 70, que por ahí fue muy conocido y ahí se dio a conocer, y Pelé, todo el mundo lo ubicamos, aunque son ustedes muy jóvenes, han escuchado seguramente de Pelé, el rey Pelé brasileño. 1986, México 86, que nos tocó, y 2026, que es el que recién terminamos. Entonces, por eso los mundiales han representado mucho para México. ¿Qué sectores moviliza un mundial? Obviamente amplía una cadena productiva que va más allá de lo que tiene que ver con el deporte. Moviliza obviamente el turismo y el alojamiento, hoteles, plataformas digitales y el hospedaje independiente. Los hoteles, vamos a ver ahorita, pero les voy comentando, no tuvieron la ocupación que se esperaba o que se estimó. ¿Por qué? Pues por las plataformas digitales. Mucha gente ya más bien se va a hospedar a Airbnb. Entonces ahí fue donde pues nos impactó, obviamente, o se vieron impactados del sector hotelero. Obviamente impacta el transporte y la movilidad, los traslados urbanos, los aeropuertos y la logística que implicó que los aficionados se movieran, porque había aficionados que se movían de sede en sede. O sea, gente de, como dicen ustedes, nosotros decimos con mucho dinero, aquí dicen con mucha plata, que tiene para irse moviendo. Yo ojalá hubiera tenido dinero para ir aunque sea un solo partido, no, definitivamente pues fueron exorbitantes los precios. No sé si, no saqué el cálculo, pero un boleto costaba 30,000 pesos mexicanos,
en lo más arriba del estadio en Guadalajara. En pesos colombianos no recuerdo cuánto sería, si por ahí alguien calcula más o menos, pero es muchísima plata, como dicen ustedes. Moviliza también tecnología y medios, telecomunicaciones, transmisión y plataformas digitales. ¿Por qué? Pues porque ya no solamente es por televisión, ya es por plataformas, todas las redes sociales. Por ejemplo, otra de las injerencias de la inteligencia artificial en el mundial fue que se bloquearon a través de plataformas o de herramientas, más bien de herramientas de inteligencia artificial, se bloquearon comentarios que atentaran contra o que plantearan situaciones de racismo y comentarios ofensivos hacia los jugadores que estaban en la justa deportiva, para pues que no hubieran afectaciones psicológicas. Pues imagínense que me estén, como dicen, echando bulla o tirando situaciones de racismo y demás, y yo estoy en pleno, un día antes del partido o horas antes del partido, pues pierdo concentración. Entonces, a través de herramientas de inteligencia artificial se bloquearon también todos estos comentarios en redes sociales de los perfiles de los futbolistas. Impacta también en gastronomía y comercio, restaurantes, mercados, en retail local y nacional. Obviamente, mucho vamos a ver que el impacto fue en el sector gastronómico, que tuvo altas ventas. ¿Por qué? Pues porque nos gusta. Para ver los partidos, los latinos somos muy de juntarnos, de comprar bebidas, alimentos y demás con los amigos, con la familia, de reunirnos. Entonces fue de los sectores favorecidos. Construcción e infraestructura, obviamente, porque supuso, aun cuando ya estaban los 3 estadios construidos en México, al igual que ustedes, es país futbolero, tiene muchos estadios, en las 3 ciudades principales, pues son los estadios principales, ya estaban construidos, pero fue necesario hacer adecuaciones, adaptaciones, en algunos casos remodelaciones. Las vialidades obviamente se tuvieron que intervenir, lo vamos a ver ahorita que veamos el apartado de infraestructura a detalle, y se tuvieron que renovar servicios urbanos. Y obviamente las industrias creativas también se ven favorecidas. ¿Por qué? Pues porque finalmente son, aun cuando es deporte, pues es entretenimiento. La marca país también se ve impactada, en este caso de México, que es de quien estamos hablando, y su cultura local. El impacto económico obviamente que es importante, pero no automático. Sí pudimos a lo mejor haber tenido o tuvimos un impacto acumulado, pero obviamente esto pues tal vez se dio, pero no va a ser en automático que se generen esos beneficios a largo plazo. De acuerdo a Deloitte, esta casa consultora, en 2024 estimaban 3.578 millones de dólares en infraestructura, considerando infraestructura. Al final, ya con la estimación última, cuando preparé yo esta ponencia, porque están todavía terminando de sacar números, todavía incluso ayer la Federación Mexicana de Fútbol estuvo sacando unos últimos datos, 2.543 millones de dólares. En consumo, si se fijan, es la mayoría, 1.748 millones de dólares y 795 en infraestructura. Fue 7% inferior a la previsión inicial que se había estimado para México, y el impulso es solo el 0.12 del PIB en 2026. Entonces, si se fijan, sí hay impacto, sí, económico, sí, pero pues no es automático ni obviamente suficiente. Es real, pero obviamente hay que analizarlo de manera crítica, que es ahorita es de las habilidades blandas que tenemos que tener más desarrolladas, el pensamiento crítico. Entonces tenemos que ir más allá de lo que dicen los números y obviamente no sobreestimarlo. Desde el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que es trabajo decente, no basta obviamente con crear empleos. ¿Por qué no basta? Pues porque se pueden crear empleos directos, obviamente sí, empleos que se necesitaban a lo mejor para precisamente todas estas adecuaciones en infraestructura, en vialidades, en atención que se requería para desarrollar cada uno de los partidos, lo que suponían las transmisiones, todo lo que giró alrededor de cada uno de los partidos. Y
se crearon, por ejemplo, 65.457 puestos directos. Indirectos fueron casi 35,000 y que equivalen al 0.17 del empleo total en México. Si se fijan, 0.1 prácticamente, 0.2 si redondeamos. Y obviamente son solo más de 100,000 puestos los creados, pero el verdadero aporte al trabajo decente o al objetivo de desarrollo sostenible 8 finalmente no es cuántos empleos se crearon, sino de qué calidad se crearon y si estos empleos van a permanecer, porque muchos de estos pues fueron solo empleos temporales, entonces no van a realmente impactarnos. Y también detrás del espectáculo pues hay que ver esas cosas, porque estamos analizando críticamente esas cosas también negativas que se pudieron haber presentado. Por ejemplo, jornadas y carga de trabajo, picos intensos en periodos muy cortos. No supone a lo mejor trabajo de 8 horas como de manera normal cada día. No, porque a lo mejor para que se pudiera desarrollar el partido, aunque el partido dura 2 horas, pues supone todo un trabajo previo, pero luego un trabajo posterior. También hubo jornadas intensas, por ejemplo, para terminar remodelaciones, ajustes en infraestructura. En el aeropuerto de Guadalajara, por ejemplo, nosotros tuvimos la fortuna de viajar a Guatemala días previos, en los primeros días días previos a que empezara el Mundial, principios de junio, y todavía no terminaban, estaban así como a toda máquina y a todo vapor, entonces supuso jornadas extenuantes también para los trabajadores, entonces pues ahí no se dan las condiciones de trabajo digno, porque pues son condiciones extenuantes. También riesgos físicos y falta de protección social adecuada. La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que estudia el capital humano, estima que muchos de estos empleos temporales que se crearon no cumplieron con las condiciones de dar seguridad laboral, seguridad social a los trabajadores. Entonces, pues ahí no estamos cumpliendo con el objetivo de desarrollo de trabajo decente. También hubo capacitación insuficiente, trabajadores que no tenían formación y ya dijimos, no tenían una protección social garantizada. También una contratación precaria, ¿por qué? Pues por la temporalidad, la subcontratación, el outsourcing que se dio y la informalidad frecuentes. También hubo brechas que también planteó esa situación de las diferencias salariales, que también atenta contra el objetivo de desarrollo sostenible 8, trabajo decente, y una escasa representación sindical, obviamente por la propia temporalidad que se dio, y un diálogo social limitado. No participaban los trabajadores en decisiones clave. Pues no, porque finalmente es mano de obra, muchas veces mano de obra barata, en países latinoamericanos lo sabemos, entonces pues no se dio este diálogo, no había realmente participación, eran meros ejecutores. Para las MIPYMES también se presentan oportunidades o se presentaron oportunidades reales, pero en una distribución desigual. Ya sabemos que las micro, pequeñas y medianas empresas pues no están en igualdad de condiciones, no tienen el mismo acceso a fuentes de financiamiento, a programas de capacitación o de fortalecimiento, simplemente pues por el capital del que disponen y la cuestión del componente de los colaboradores con los que cuentan, pues no se dan esas condiciones igualitarias y sus beneficios, por lo tanto, pues no los tienen de manera uniforme. ¿Quiénes se vieron más beneficiados? Pues esos restaurantes, cafeterías, alimentos preparados y el hospedaje independiente, ya lo vimos, el Airbnb. En transporte y turismo local, pues obviamente los servicios de guías turísticos de esas ciudades sedes que organizaron, no solamente en la ciudad sede, sino que organizaron recorridos a ciudades turísticas más pequeñas, cercanas a esas ciudades sedes. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara se organizaron rutas turísticas. Ustedes saben que Guadalajara, Jalisco, pues es cuna Jalisco del mariachi y del tequila. Entonces, pues se organizaron rutas turísticas a Tequila, Jalisco, que es una ciudad que está como a 1 hora de Guadalajara, la capital de Jalisco,
para pues que los turistas que iban a los partidos también se fueran, no solamente que se quedaran en Guadalajara, sino que se fueran a la ruta turística. Y bueno, pues los servicios de guía, el transporte que suponía llevarlos y traerlos, y las experiencias culturales también que se agregaron. Se montó por ahí toda una app con plataforma de todas esas experiencias culturales, turísticas que podían vivir en las 3 sedes en México. Obviamente las artesanías y el comercio, igual que con ustedes, como pasa aquí, pasa con nosotros, los productos culturales, los souvenirs, el comercio tradicional fue también el que tuvo crecimiento, y obviamente la tecnología y logística, marketing digital, que ya saben que es lo que está repuntando ya en los últimos años, y es prácticamente de lo que se está trabajando en cuestión de marketing, el marketing digital, las plataformas de pago, entrega y entretenimiento. Pues todas esas plataformas que nos llevan los alimentos a domicilio, o que nos llevan no solo los alimentos, sino las compras que hacemos de súper y demás, pues todo eso, ¿por qué? Pues porque lo necesitábamos para los tiempos en que se daba el partido. ¿Por qué? Pues porque las ventanas de consumo, de acuerdo a los análisis realizados, precisamente fueron breves y concentradas, no fueron durante todo el tiempo que duró el Mundial, sino en esos breves momentos en que se dieron los partidos, y los partidos obviamente más importantes fue donde se concentró el consumo. Y vean, en gastronomía fue el sector más beneficiado en millones de dólares, 584, luego el retail 433, alojamiento 328 millones de dólares, transporte 223 millones de dólares y entretenimiento 34 millones de dólares. O sea, la gastronomía, eso fue lo que más detonó ahí crecimiento. El turismo fue más intensidad que volumen. También aquí se estimó, las estimaciones iniciales eran a la alza, que iba a haber una mayor cantidad de turismo, de personas que recibiéramos en México. México de ende ya es un país como Colombia, ya decíamos, turístico, pero por ejemplo se previeron más de 800,000 y al final no llegamos ni a medio millón. La estancia media en Ciudad de México fue de 2.5 noches. Las tarifas aumentaron de manera considerable en los hoteles, eso fue lo que les pegó. ¿Por qué? Pues porque como las estimaciones eran muy altas, ellos pues obviamente dijeron, pues ahorita incrementamos tarifas porque pues va a ser sede mundialista. Y por ejemplo Guadalajara registró ocupaciones de 93% en partidos clave, como ustedes ahí se jugó partido clave. ¿Cuál fue un partido clave en Guadalajara? El España-Uruguay, que hasta fue el rey, después de por ahí la situación que se había vivido ya en años antes con España y el gobierno de México, de que les habíamos ahí exigido disculpas, pues había una cierta relación ahí un poco distante. Y bueno, fue un encuentro que fue el rey a ver a la ahora presidenta, y ya de ahí se fue a Guadalajara. Fue uno de los partidos más esperados, y de los más decepcionantes, porque fue muy mal partido. Estaba medio de sueño ahí, pero fue de los más esperados, y ese detonó en esos momentos ocupación hotelera. Y en ciertos partidos frente al año previo se tuvieron aumentos cercanos al 100%. Ya nosotros, como decíamos, partimos de una base turística relevante en México. Es un sector prácticamente consolidado, mucho le aporta a nuestro Producto Interno Bruto. Vean, en el 2024 fue 8.7, gastronomía y bares 23.2, aportó al empleo turístico del sector restaurantero, 2.9 millones de empleos turísticos por el sector en 2024. O sea, para nosotros el turismo es muy, muy relevante, al igual que para ustedes. Y el transporte de pasajeros es la segunda fuente de empleo turístico en México, con casi 23%. Pero obviamente el impacto de este mundial se construye solamente con un sector turístico maduro, con millones de empleos y con una alta contribución al Producto Interno Bruto. Uno de los impactos más relevantes del Mundial en México fue la infraestructura, y obviamente estas obras que se tuvieron en muchos casos que acelerar para cumplir con los tiempos que teníamos para el desarrollo del Mundial.
hubo ampliación y mejora del transporte público para responder a la demanda del evento. ¿Por qué? Porque en muchas ciudades, por ejemplo en Guadalajara, que conozco muy bien el caso por ser de allá, se dio la línea 4, ustedes ya quién sabe cuántas líneas de metro van, ustedes son muy avanzados en transporte público, no como nosotros allá ni incluso ni Ciudad de México está tan avanzado, pero se creó la línea 4, que es como un megabús que corre hacia el aeropuerto para poder movilizar a turistas, pero también hacia el estadio, que tenía una vialidad, el estadio creado que es el estadio de las Chivas del Guadalajara, que ahora le llamaron Estadio Guadalajara, pero para nosotros es el Estadio Akron, y tenía unas vialidades fatales, o sea, muy bien el estadio, pero sus vialidades cercanas, horrible, incluso para salir y entrar es el caos total. Bueno, pues se tuvieron que hacer esas adecuaciones y eso ya quedó. Eso afortunadamente, si se fijan, eso es de lo que sí quedó, de lo que va a tener impacto sostenible, real, que trasciende más allá del partido, eso ya quedó en beneficio. La línea 4 que va a movilizar, no solo moviliza el aeropuerto, moviliza todas las colonias, todos los fraccionamientos que están hacia ese lado del aeropuerto y que ya las personas se van a poder transportar de una manera más rápida, más amigable y más segura. Infraestructura hidráulica, esas obras de agua y espacio público que también se tuvieron que hacer. En conectividad, las mejoras que se hicieron en accesibilidad de espacios y la conectividad física y digital en las sedes y zonas aledañas, porque había que dotarles de, pues, que hubiera wifi, internet de buena calidad en plazas, centros comerciales y demás. Espacios inclusivos, que a lo mejor nos faltaban por ahí tal vez rampas, elevadores, bueno, pues se tuvieron que colocar y eso ya va a quedar para la población de las ciudades. Instalaciones deportivas, recintos diseñados para uso comunitario posterior al evento, aun cuando ya teníamos los estadios, pues con esta fiebre futbolera se crearon en todo el país muchísimas escuelas o canchas de fútbol para que funcionen como escuelas de fútbol en muchos municipios del país. Es un programa que impulsó la Presidencia de la República desde un año previo y se crearon pues instalaciones deportivas que soportaran, por ejemplo, en el mayor instituto de seguridad social del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social, muchas escuelas de fútbol se habilitaron el año previo, en el 24 y 25, porque ya ahora en el 26 estamos con lo de las escuelas, pero de box, ahora ya le cambiamos. Y bueno, la capacidad operativa, cómo hacemos esas obras para lograr un buen mantenimiento, instalaciones adecuadas, de tal manera que se sostenga nuestra infraestructura una vez que concluye el evento. Entonces, finalmente esto le abona a este objetivo ODS 11, ciudades sostenibles e inclusivas. Y ya lo vimos aquí, esto ya lo comentamos. Finalmente, cómo también tuvimos que abordar espacios públicos seguros. Eso protege a nuestros residentes y comercios locales y también prevenimos en muchos casos desplazamiento y gentrificación que se estaba dando en algunas ciudades. De tal manera que sí resulta un evento de esta magnitud una oportunidad para avanzar en este ODS, siempre que se priorice a las comunidades locales y no solo a los turistas que de manera ocasional van a estar en esa sede del evento. De tal manera que en cuanto a la innovación y la capacidad de respuesta organizacional, pues ya vimos la tecnología digital, boletaje y pagos digitales mayormente. Por ejemplo, los FanFest que se instalaron, que fueron esos espacios en las plazas públicas de México, donde se colocaron muchas pantallas y se tenía venta de alimentos, de souvenirs y todo, pues todo era vía digital, no había efectivo, ¿no? Analítica y de demanda y monitoría de aforos, también en esto la inteligencia artificial, tenían estadios como gemelos, todos los estadios tuvieron estadios gemelos creados por inteligencia artificial para precisamente prever todas las salidas, las situaciones, prever las contingencias que se pudieran presentar,
En caso de sismo, ustedes saben que Ciudad de México es una ciudad altamente sísmica, entonces con inteligencia artificial se hizo analítica también de datos, qué podía pasar, cómo se podía desalojar el aforo más fácilmente. Bueno, pues todo eso finalmente se tuvo que trabajar, como en ciberseguridad y protección de datos, porque muchos aficionados, pues toda su información está ahí en plataformas y ahora la tenemos que cuidar. Dicen, pues nada es gratis, no es una plataforma gratuita, pues finalmente nos piden nuestros datos y ahí está toda nuestra información. Entonces, ¿cómo también respondimos a todo esto? Y finalmente dimos también atención multicanal, vía plataformas, vía medios de comunicación, y se tenían que tomar decisiones casi en tiempo real. Para esto, obviamente, es por eso que estamos analizándolo, porque cómo movilizamos todas esas capacidades de gestión, muchas veces con situaciones que se tienen que presentar en el momento, aun cuando ya ahorita podemos predecir muchas cosas a través de esta analítica de datos y con el uso de la inteligencia artificial. Aún hay situaciones que en el momento tenemos que tomar decisiones que pueden impactar o no. Y en cuanto a la sostenibilidad y los derechos humanos, bueno, la protección ambiental, de tal manera que se lograra prevenir o más bien reducir la huella de carbono del megaevento, la gestión de residuos que se dio también, eso es importante, movilidad sostenible, accesibilidad, inclusión como un eje transversal, respeto a derechos humanos, no discriminación, ya dijimos, como también incluso hasta los propios jugadores fueron protegidos en cuanto a estos temas de racismo, y compras responsables en cadenas de suministro. En cuanto a la transparencia, pues obviamente un megaevento supone para la infraestructura, sobre todo procesos de licitación que podían a lo mejor ser susceptibles de actos de corrupción. Entonces también ahí se tuvo que generar mecanismos de reclamación y rendición de cuentas que fueran accesibles para todos los actores. Y como ahora en el objetivo ODS, que también fue impactado en este megaevento, la economía circular, priorizar compras locales y sostenibles bajo criterios de sostenibilidad, la reducción de plásticos también, que se estuvo trabajando en todas las sedes del evento para eliminar materiales de solo un uso, que ustedes también pues lo tienen ya muy afianzado. Reutilizar también el equipamiento, el diseño de uso de instalaciones posterior al torneo para lograr esa valorización. Y obviamente no se queda nada más en esas pequeñas acciones que hacemos, sino que tiene que ir hasta el destino final de cada material que utilicemos y que fue utilizado en el mundial. Finalmente, y ya abonándole al objetivo de instituciones o de gobernanza, ningún país organiza solo, o sea, no fue un acto que nada más organizó México, organizó la FIFA, organizó Estados Unidos, organizó Canadá, no. Confluyen muchos actores, gobiernos nacionales, locales, organismos deportivos, empresas, medios de comunicación, organismos internacionales. Las universidades jugaron un papel fundamental, y cómo, pues investigando y evaluando impactos posibles, desde años antes estuvo trabajando en eso. Se formaron voluntarios, las universidades, por ejemplo, la Autónoma de Nuevo León lanzó una convocatoria para que sus estudiantes universitarios formaran parte como voluntarios y se les capacitó. Nosotros en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, se estableció un tipo FanFest, que aunque no era reconocido por la FIFA como FanFest, es un espacio en el Centro Cultural Universitario que tenemos, y prestadores de servicios sociales estuvieron apoyando, prestadores de servicios social universitarios, a estudiantes universitarios como ustedes, estuvieron apoyando en el evento. Obviamente, en cuanto a la documentación del legado, nos va a tocar que trabajar ahí. Bueno, ya una vez pasó el evento, pues también lo vamos a evaluar. Y la sociedad civil, obviamente, sin las comunidades locales, sin las organizaciones sociales, sin esa participación ciudadana activa y sin esa proveeduría y control social, no hubiera sido posible materializar un evento de esta manera.
Entonces, ahí está cómo fuimos construyendo una gobernanza o cómo debemos construir una gobernanza sólida más allá del evento, de tal manera que se dé esa coordinación intergubernamental con enfoque de seguridad en los derechos humanos, que se activen los mecanismos de manera oportuna de rendición y datos abiertos, participación ciudadana y que se evalúe de manera independiente ese legado, porque una es la lectura que pueden dar la FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol, en el caso de México, los propios organizadores, los gobiernos nacionales o subnacionales o municipales, pero finalmente hay que evaluar de manera crítica el legado real que va a dejar el Mundial. Y bueno, fue un mundial ¿para quién? Pues para mujeres y jóvenes, incluir a quienes históricamente habían sido excluidos de sus beneficios. ¿Por qué? Pues porque ya tuvimos participación en un partido, ya fue árbitra central una mujer, entonces se dio ahí mucho la participación. Los jóvenes obviamente estuvieron participando de manera muy activa, a muchos no les había tocado, seguramente ustedes a lo mejor ni se acuerdan en México no se acordaban muchos del Mundial 86, no tenían ni idea de cómo se había desarrollado, entonces les tocó vivirlo. Las comunidades locales, las MIPYMES locales, las personas con discapacidad, con esta situación que se trabajó mucho en accesibilidad e inclusión, también les fue posible presenciar justas de esta naturaleza. Los trabajadores informales y poblaciones, pues estas son poblaciones que habían sido excluidas. Pero bueno, no debemos suponer el legado, debemos finalmente planearlo, medirlo y evaluarlo, y las universidades somos ese ente al que le toca en mayor medida a través de su aparato crítico, que son sus académicos, sus investigadores, ustedes, sus estudiantes que se están formando, pues finalmente nos toca evaluar, yo propongo en 5 dimensiones, analizar si este mega evento o cualquier otro mega evento transforma realmente el territorio. En dimensión económica, realmente si se fortalecieron las empresas y las cadenas productivas. En la parte laboral, si los empleos fueron dignos y generaron realmente capacidades. En la parte social, si los beneficios llegaron a distintos grupos o siguieron concentrados en los mismos. En la parte urbana, la infraestructura continúa siendo útil más allá de lo que se hizo para ese momento del estadio. Y en la parte ambiental, si se redujeron y gestionaron adecuadamente los impactos. Hay beneficios que nosotros, como por ejemplo en Guadalajara, que lo vamos a ver, nuestro aeropuerto quedó precioso, de hecho quedó más hermoso que el de la Ciudad de México ya. Creo que podemos presumir un aeropuerto muy digno, muy bello, muy bonito, muy funcional además. Pero, por ejemplo, ya no entraban los taxis de plataforma, solo entraban los taxis del aeropuerto, del servicio aeroportuario, y eran muy caros los costos. Ahora ya se tuvo que negociar, el gobierno de Jalisco negoció con las plataformas, con el servicio aeroportuario, de que entraran taxis de plataforma, que ya es un beneficio que va a quedar. Si se fijan, ya ese fue más allá del mundial, ya es un legado que quedó, que va a ser en beneficio porque los costos van a ser más asequibles para los turistas que nos visiten en Jalisco. Y bueno, están aquí también en la parte de gobernanza, hay que medirlo, la transparencia, la participación, el cumplimiento. Y bueno, ¿qué lecciones ya para finalizar nos quedan? No se trata de hacer comparaciones entre México y Colombia, sino más bien que lo veamos como un ejercicio de aprendizaje regional. Ustedes también tienen eventos deportivos, culturales. Ahorita, de hecho, están viviendo su Feria de las Flores, que es un mega evento. Entonces, hay que utilizarlos para fortalecer el desarrollo de estas regiones. ¿De qué se trata? Pues que fortalezcamos destinos y empresas, el impulso a las regiones, a las micro, medianas y pequeñas empresas y a la marca país a través de eventos estratégicos. Generemos trabajo decente e innovación. Ustedes en algún momento dado les va a tocar ser empresarios
van a tener a su cargo colaboradores, seguramente van a ser, seguros a lo mejor ya son hasta emprendedores y tienen a lo mejor ahí una microempresa. Bueno, pues entonces generemos trabajo decente, profesionalicemos la gestión de eventos y mejoremos la infraestructura con una visión de largo plazo, no solo para el evento que se va a desarrollar en sí, y construyamos alianzas internacionales. ¿Qué evento piensen? A lo mejor podría ser una plataforma de desarrollo sostenible para Envigado, para Antioquia, porque para Colombia pues tienen a lo mejor el referente inmediato de la Feria de las Flores. Y bueno, el papel de las universidades nos toca a nosotros formar el talento, hay que preparar profesionales en turismo, tecnología, gestión, sostenibilidad para este ecosistema de mega eventos. Hay que también hacer evaluación e investigación, evaluar los impactos, las políticas públicas, las condiciones laborales, o sea, estas condiciones de trabajo decente, y diseñar indicadores y observatorios de legado. Y acompañar a las MIPYMES en la digitalización, la productividad, la creación de alianzas internacionales para el impulso de las mismas. De tal manera que nosotros pudiéramos tener un semáforo de los objetivos de desarrollo sostenible analizados, de tal manera que, bueno, logremos que en verde tengamos innovación, infraestructura, que sea útil para las ciudades, para los países, esas alianzas, esas capacidades y ese empleo de calidad. Obviamente en amarillo, pues ese turismo, inclusión efectiva y fortalecimiento de pymes, que va a depender del diseño e implementación de políticas. Estos serían como un semáforo que pudiéramos utilizar en cada una de esas dimensiones en donde lo colocamos. La idea es que todo quedara en verde, pero también puede ser que en rojo nos quede ahí algo de precariedad laboral, de exclusión, de sobrecostos, de contaminación, que también se pudo haber generado, opacidad en los procesos tal vez de licitación y contrataciones públicas, y en infraestructura que en un momento dado se pueda ser subutilizada. Entonces, estos son los no que no quisiéramos que se dieran y que habría que trabajar en que no se presten. De tal manera que un mundial finalmente, si se fijan, dura unas semanas, duró 4 semanas que a lo mejor pues lo vivimos de manera muy intensa. Fueron semanas en que a lo mejor con nosotros los días que jugaba la selección pues eran días que trabajábamos desde casa, entonces fueron días que a lo mejor fueron muy diferentes a los días que tradicionalmente vivíamos, pero finalmente fueron semanas, temporal, ocasional. Sin embargo, el verdadero valor va a depender de cuánto ese mundial haya contribuido al bienestar de las personas y finalmente al desarrollo sostenible de las generaciones. Ustedes como jóvenes universitarios no solo deben de convertirse en espectadores a través de las distintas plataformas que tenemos ahorita al alcance, sino que más bien yo los invito a que sean diseñadores, gestores y evaluadores de ese legado que dejan los mega eventos. A lo mejor ustedes dicen, no, pero pues aquí no se hizo un mundial, no, pero pues tienen la Feria de las Flores, conviértanse en evaluadores de ese legado que deja la Feria de las Flores en Medellín. Los universitarios pueden ser emprendedores, ustedes pueden ser emprendedores, investigadores, gestores públicos, comunicadores, desarrolladores tecnológicos, pero siempre promoviendo la sostenibilidad. Entonces hay que construir un legado sostenible. Esto sería de mi parte lo que yo quisiera compartir con ustedes. Están ahí mis datos, si alguien tiene algún comentario, pues quedo a la orden, y si le da por aquí pena o no se anima, pues también ahí me puede escribir si le fue de interés o desea que profundicemos un poco más en estos temas. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctora Adriana, pues viendo las cifras y demás, el análisis que nos permite visualizar el día de hoy, pues a mí me queda también una sensación desde las relaciones internacionales.
digamos que este mundial convocó 3 estados-nación que se unen. En su momento habíamos tenido todas esas tensiones que se había generado por el cambio, digamos, de ese acuerdo que se tenía entre Canadá, México y Estados Unidos, que al momento de hacer el análisis, pues recaían ciertas pérdidas sobre México y sentíamos que habían perdido de pronto beneficios en ese intercambio comercial. La FIFA llega, si bien no es un órgano dentro de ese sistema internacional por excelencia, pues termina convocando muchos más estados-nación que la misma ONU. Lo que termina entonces avalando ciertas prácticas sociales que pueden ir en detrimento o no de lo que lo consideramos justo, por ejemplo, los comportamientos un poco xenófobos que se tuvo por parte de Estados Unidos, pero que celebramos que México hubiera tenido un comportamiento completamente diferente, por ejemplo, con la selección de Marruecos, que alojó en México, aunque tuviera que jugar en Estados Unidos. Desde las relaciones internacionales, ¿qué piensa usted, doctora, nos deja también ese mundial? Pues creo que, como bien comentas, maestra Diana, sí deja pues, como lecciones también en este ámbito, les decía yo, va más allá porque, bueno, nos tocó, a pesar de las relaciones que se han venido ahí trabajando por esta renegociación del Tratado de Libre Comercio que nos ha tenido el presidente de Estados Unidos, pues como en vilo en todo este tiempo, cómo tuvimos pues que finalmente interactuar. De hecho, fue cuestionado el papel de la presidenta de que no fue al partido, por ejemplo, inaugural. El partido inaugural, ya saben, se jugó en Ciudad de México y no fue la presidenta al estadio. Se dio su boleto que le dieron a una persona indígena que fue y no estuvo ahí. Y finalmente pues se cuestionó mucho de pues cómo entonces en este papel que jugó la FIFA y que lo invitaron y que dicen, bueno, es que cómo entonces sí fue a la clausura y sí estuvo ahí presente y cómo entonces dicen, pues sí son lecturas que se hacen desde el ámbito de las relaciones internacionales, pero sí impactó. Creo que finalmente nosotros como país seguimos manteniendo la postura de que somos un país muy abierto a otros, muy respetuosos de las políticas internacionales de los otros países y que sí afecta y que sí tenemos ahí la relación y que finalmente estamos viviendo también ahora una situación pues de que estamos siendo señalados a pesar de esta postura que hemos mantenido de respeto y de cordialidad como país, México, pues finalmente nos vemos involucrados pues ya también en ataques de otros países, pues sin quererlo, pues ya ven Argentina ya nos declaró como un país ahí que impulsó cuestiones de comentarios negativos junto con Brasil hacia Argentina. Entonces, finalmente, cómo este mega evento no solo impacta esto, sino impacta las relaciones internacionales. Logramos el acercamiento con España, que había ese distanciamiento, lo logramos, se hizo como otra vez esa cercanía, por lo menos ahí a través de ese partido al que fue el rey de España a Guadalajara y que se logró pues que fuera a ver a la presidenta y luego se encontró con el gobernador de Jalisco, pero sí impactan muchísimo, o sea, son eventos que trascienden, que van más allá y que son lecturas y como bien dices, maestra Diana, aunque la FIFA no es un organismo, pues ya vemos cómo genera todas esas polaridades incluso. Y entonces ahora, por ejemplo, con la propuesta esta de la FIFA de, a ver, hay que crear un fondo y esto y aquello, pues como también los países se involucran, no solo las federaciones. Doctora, va más allá de... Ajá. La atención de ese fenómeno porque incluso es uno de los invitados a la posesión presidencial mañana. O sea, la FIFA logra, digamos, en Colombia también empezar a proyectar unos intereses de orden comercial. Claro. Que me parece llamar la atención. Sí, llama mucho la atención porque si se fijan, el papel que está jugando la FIFA, pues se está convirtiendo, por ejemplo, en el caso de Argentina, dicen, es que no es por apoyar a Messi, o sea, entiendan que no es por ese sentido, va más allá, el trasfondo tiene que ver con cuestiones económicas, o sea, que está moviendo, pues, estos organismos internacionales a veces juegan un país mucho más relevante que... Un papel mucho más relevante que un Estado-nación a veces. Entonces, sí, hay que también saber dar la lectura, por eso hay que evaluar ese legado, por eso hay que ir más allá, hay que verlo con ojos críticos que dejan todo este tipo de eventos o mega eventos que ustedes
a lo mejor no han tenido un mundial, nunca ha sido sede, ¿verdad?, Colombia, de ningún mundial. Entonces, bueno, ojalá pronto sea, ojalá pronto lo tengan por acá, pero pues hay que ir preparando, hay que ir evaluando, hay que generar esos observatorios también para ir identificando esos indicadores y ir midiendo y ir preparándonos para abordar toda esa situación. De nada. La doctora Adriana está hoy acá porque este es también un momento que hace parte de lo que queremos que ustedes también, estudiantes y docentes, tengan como referente. Estamos estableciendo una alianza con la segunda universidad más grande y más importante de México, la Universidad de Guadalajara. Estamos firmando convenios que van a permitir la movilidad de estudiantes y docentes. Véanse en México, proyéctense que estarán en Guadalajara, y ojalá que así sea. Y que aquí recibiremos, la compañera profesora Diana Gómez ha estado movilizando a través de una red eventos en los cuales pues vienen los estudiantes de México, no solo de la Guadalajara y de otros países de América Latina y más allá, y también la posibilidad de que ustedes vayan a presentar sus trabajos, sus inquietudes, sus investigaciones, sus proyectos con otros estudiantes en otros lugares. Muy pronto entonces esperamos verlos en México. Doctora, muchísimas gracias a toda la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario del Sur y a esta alianza que estamos estableciendo, y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, muchas gracias, doctor.